Vamos a hablar un poquito pues sigue en el mismo tema, el juicio sobre Jerusalén, está cerca, pero la gente no escucha a Jeremías, pero sí escucha a los falsos profetas. Qué raro, ¿verdad? Que la gente no escucha la verdad, pero sí escucha a los falsos profetas. Los falsos profetas estaban anunciando paz, seguridad, bendición, cuando era todo lo contrario lo que venía para el pueblo, ¿no? Vamos a leer los primeros 5 versículos, acompáñame ahí. Malito de la garganta, perdón. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén. Tocad shofar en Tecoa y alzad por señal de humo sobre Bet Hakerem, porque del Aquilón se ha visto que viene mal y quebrantamiento grande. Como mujer hermosa y delicada compararé a la hija de Sión. A ella vendrán pastores y sus rebaños junto a ella, y a su alrededor pondrán sus tiendas. Cada uno apacentará a su parte. Denunciad guerra contra ella. Levantaos y subamos hacia el mediodía. ¡Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido! Levantaos y subamos de noche y destruyamos sus palacios. Señor, gracias por tu palabra, por el libro de Jeremías, por este mensaje. Señor, te pedimos que nos ayude, Señor, a guardarlo en nuestro corazón, a ponerlo, interpretarlo, Señor, conforme a lo que tú querías decir, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues aquí el profeta está dando un anuncio de un toque de alarma final, el shofar, y hacer señales de humo, que anuncie que ya viene la destrucción. Y les dice, traten de escapar, porque ya está en camino el ejército babilonio. Es una advertencia del profeta a los de Benjamín, les está diciendo, córranle, porque ya no hay tiempo, ¿ves? O sea, ya vienen encima de ustedes. Ya está cerca el día de la invasión, lo cual aún no creía nadie de ellos porque estaban muy confiados en las palabras de sus falsos profetas, ¿verdad? Jeremías está hablando de juicio, que ya viene juicio, buscando el arrepentimiento todavía del pueblo, pero los falsos profetas decían, no hombre, ese Jeremías no sabe lo que dice, puro amor y paz, 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 amor y paz. O sea, ustedes tranquilos, no va a pasar nada. Pero la verdad es que estaban ya por ser sitiados por los babilonios, y ya acuérdense que las tribus del norte ya están cautivas, falta los que quedan en Jerusalén, y pues se ha llegado el tiempo, están casi por caer. Luego dice el verso 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hasta el 15. Dice, desde el 6, porque así dijo el Señor de los ejércitos, cortad árboles y extender baluarte junto a Jerusalén. Esta es la ciudad que toda ella ha de ser visitada, violencia hay en medio de ella. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así nunca cesa de manar su malicia, injusticia y robo se oye en ella. Continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Castiga a Jerusalén, para que por ventura no sea descoyuntado mi alma de ti, para que por ventura no te torne desierta tierra no habitada. Así dijo el Señor de los ejércitos, del todo rebuscarán como a vid resto de Israel, torna tu mano como vendimiador a los cestos. ¿A quién tengo que hablar y amonestar para que oigan? ¿Que aquí sus orejas son incircuncisas y no pueden escuchar? He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto estoy lleno de furia del Señor, he trabajado por contenerme de derramarla sobre los niños en la calle, sobre la reunión de los jóvenes juntamente, porque el marido también será preso con la mujer, el viejo con el lleno de días, y sus casas serán traspasadas a otros sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice el Señor. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande de ellos, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos engañadores, y curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con livianidad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? No, por cierto, no se han avergonzado, ni aun saber tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caerán cuando los visitare, dice el Señor.
Wow, está tremendo esto. Bueno, primero que les anuncia que ya está por entrar el ejército, les dice, salves el que pueda, córranle, porque ya toquen el shofar, toquen la alarma, porque ya está por caer aquí el juicio. Entonces Jeremías empieza a manifestar después que lo que él está diciendo es palabra de Dios, él es vocero de Dios y revela una vez más las causas del castigo. La ciudad va a ser castigada en su totalidad y la causa es que es una ciudad que está llena de ¿qué? De violencia, de maldad, de injusticia, de enfermedad y herida, y todo esto ante los ojos de Dios, o sea, siendo pueblo de Dios, sabiendo que Dios tiene sus ojos sobre ellos siguen haciendo todo este tipo de cosas. Era ya un abuso increíble el que cometían, el liderazgo, los sacerdotes, los profetas, los príncipes. El pueblo estaba destruido totalmente, era pura violencia, maldad, injusticia, enfermedad y herida. ¿Ves? Pero en el verso 8 aparece algo muy interesante. En el verso 8, aunque está todas esas acusaciones, mira lo que le dije, lo dice en el verso 8, le dice, corrígete. Pon el 8, por favor. ¿Me equivoqué de verso? Bueno, hay una invitación a corregir para evitar el castigo. Dios ha sido muy paciente, no quiere efectuar tal castigo, pero el pueblo no escucha a Jeremías. El ejército babilonio va a andar buscando en la ciudad, en todos lugares, van a tumbar árboles para levantar baluartes, que es plataformas, así como unas rampas para poder pasar por arriba de los muros y empezar primero van a sitiar la ciudad y después la van a tomar. Y el pueblo no escucha a Jeremías. Ellos, dice Dios, que no va a quedar ni uno libre, no va a quedar ni uno libre. Pero Jeremías dice, es que aquí no hay quien escuche, no hay a quien le hablarle, estoy desesperado ya. Se hace una pregunta que ya se ha hecho otras veces y dice, ¿quién va a escuchar? ¿Quién va a escuchar lo que estoy diciendo? ¿Quién realmente va a creer? Los acusa de tener oídos sordos, de que escuchan la palabra y no la creen. Eso es durísimo, ¿ves? Porque eso pasa aún en nuestros días de hoy. Por un lado nos entra y por el otro lado nos sale. Hay apatía y el punto es que la palabra les parece vergonzosa y no la aman. Así les dice ustedes, la palabra del Señor les es cosa vergonzosa y no la aman. Qué triste que le está diciendo eso al pueblo de Dios cuando ellos deberían de ser quienes amaran la palabra de Dios. Estas son las características, El que se avergüenza de la palabra y no la ama, o la escucha y no la oye y no la escucha, nada más le entra por aquí, le sale por acá, son las características de aquel que solo tiene una religión, ¿ok? Escuchan mensajes, no los creen, se avergüenzan de la palabra. Aquellos que siempre están cuestionando la autoridad de la palabra de Dios, ¿no? O sea, o que creen unas cosas y otras no, y dicen, bueno, eso yo no lo creo, o sea, no, eso no. O que son cristianos de la secreta. Y la razón de cuando una persona se avergüenza de la palabra o cuestiona la autoridad de la palabra es porque no aman la palabra de Dios. Qué triste es ver que hay gente que está escuchando la palabra, pero con oídos sordos. Él le dice, sus oídos están incircuncisos, dice, o sea, no les entra nada, ¿no? Hace una comparación ahí un poco burda, pero bueno, tenía mucho que ver. Y dice, ustedes no escuchan, se avergüenzan de ser creyentes. Muchos están, pero sin escuchar. Muchos están solo por religión, muchos están por costumbre, muchos están porque es una manera de sentirse a cuentas con Dios. Hay mucha gente que se le hace pesado la palabra de Dios o estar en una reunión donde se predica palabra de Dios. Y esta situación, si existe una situación así en tu vida, o deberíamos de cuestionarnos si realmente venimos porque amamos la palabra de Dios, porque amamos ser instruidos en la palabra de Dios. Eso es el punto. Quien ama a Dios, ama su palabra. En la Biblia dice que decíamos la palabra de Dios como leche, ¿no? Como leche no adulterada, dice, ¿no? Que tengamos ese deseo de ser alimentados en el Espíritu con la palabra de Dios.
Así es de que quien ama a Dios, ama su palabra y la desea y quiere estar escuchando la palabra de Dios por difícil que sea, porque la palabra de Dios nos confronta y es muy difícil, ¿ves? Pero no solo es escuchar la palabra de Dios, porque amar la palabra de Dios significa obedecer la palabra de Dios. Una cosa es escuchar la palabra de Dios y otra cosa es obedecer la palabra de Dios. Cuando tú llegas a la obediencia de la palabra de Dios es porque amas la instrucción de Dios, es porque estás amando la palabra de Dios. Hay muchos que dicen ser creyentes, pero ni siquiera leen su Biblia. ¿Ves? La Biblia no la tocan en toda la semana hasta que se aparecen aquí. Algunos están, pero sin escuchar, con oídos sordos. Otros están distraídos, sin atención, con apatía, por obligación, por religión, porque los traen a fuerzas, pero no porque aman la palabra de Dios. Y si nosotros venimos aquí es porque tenemos ese deseo de escuchar la palabra de Dios, de ser instruidos en la palabra de Dios, aunque a veces sea algo que nos confronte y nos duela. Entonces, dice Jeremías en el verso 11, yo estoy lleno de furia. Estoy súper enojado. Se siente frustrado Jeremías. Está manifestando sus sentimientos y está tan enojado que él siente esa misma ira, ese mismo dolor que siente Dios, lo está sintiendo él. Ya está harto, ya dice, ya no me puedo contener, dice, o sea, ya estoy así a punto de reventar y de dejar caer todo mi molestia, el coraje que siento. Está muy molesto y dice lo que siente, y siente que quisiera derramar esa ira ya de Dios sobre todo ser humano. Y la razón es porque no escuchan, la razón es porque no creen. ¿Cuánta gente hay que no cree la palabra de Dios y son creyentes? O que creen solamente las cosas, las promesas de Dios, ¿no? Biblia de promesas, ¿no? Cosas como esas, ¿no? Debes de creer toda la palabra de Dios y amar toda la palabra de Dios. El Salmo 23 dice que es lumbreras a mis pies, ¿no? Cuán dulces son, dice, a mi ser tus palabras. Y sabes que para Jeremías debió ser muy frustrante que nadie lo escuchaba, que todos lo ignoraban. Y a veces lo entiendo porque es algo muy difícil estar preparándote en el estudio de la palabra para venir a declarar esa palabra. Y cuando llegas a dar el estudio, ves que hay distracción, que hay mucha apatía, la falta de interés de la gente, los bostezos, los dormidos, los que están platicando, los que están con el celular. Digo, que no venimos a escuchar la palabra. Debíamos de estar siempre muy atentos a la palabra porque somos instruidos en ella. Y luego dice Jeremías, pero ¿saben qué va a pasar por todas esas cosas? Jeremías le sigue leyendo la cartilla, pero nadie lo pela. El ministerio de Jeremías fue súper doloroso porque nadie le hizo caso. A Jeremías nadie lo iba a escuchar. Es como, no sé si han visto esos predicadores que luego están ahí en la plaza de armas o en el Parián, grite y grite como locos y nadie los pela, todos se pasan así caminando. Algo así Jeremías. A esta gente no les importaba lo que estaba diciendo Jeremías, no les importaba perder todo, ni su familia, ni sus casas, ni sus heredades, nada. Ni siquiera lo creen. Y aunque Jeremías está diciendo, sí, yo no estoy dando mi opinión, no es mi palabra, es la palabra de Dios. ¿Ves? Y yo me imagino que igual que esas personas que predican en las plazas y nadie los pela, solo lo ven, y así a Jeremías también lo veían y decían, ya, ahí está el loco ese ya. Ajá. Si los profetas están diciendo que bendición, que prosperidad, que paz, y nos viene con esos mensajes, nadie le hace caso a Jeremías. ¿Sí? La razón por la que no escuchan está en el verso 13. Ajá. ¿Y qué es el problema del verso 13? Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande de ellos, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son
engañadores. ¡Zas! Está tremendo. Andan en avaricia. ¿Qué quiere decir eso? Nomás andan buscando la forma de cómo acumular para sí mismos. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de que se había convertido en una sociedad totalmente materialista? Ahorita está viniendo una corriente en muchas partes del mundo donde mucha gente está tratando de separarse de lo material. No sé si han escuchado. Y están viviendo con lo mínimo que puedan. ¿Ves? O sea, por ejemplo, dicen, ¿cuántos son en tu familia? ¿No? Por decir algo. No, pues que somos 2. Ok, tú no nomás necesitas 4 platos y 4 vasos. No necesitas más. En cuanto a trastes, ¿no? Una cama, un juego de cobijas y sábanas, un par de zapatos para vestir, un par de zapatos deportivos y un par de zapatos de trabajo. No necesitas más. Pero estos se habían vuelto tan materialistas como nosotros ahora. Y solo eso les importaba. Abandonaron el camino de Dios, aunque ellos piensan ser pueblo de Dios. ¿Se acuerdan Jesús cuando envió a la comisión que les dijo, no lleve nada, nada más lo que traen puesto, su bolsa y ya? Pero estos habían empezado desde el más chico hasta el más grande a andar en la avaricia. ¿Okay? Avaricia es el deseo de acumular para sí mismo. Y no solamente andar en la avaricia, sino que había un engaño muy grande. Los sacerdotes y los profetas, ¿qué estaban diciendo? Paz, paz. Sí, iba a llegar, pero paz, 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 paz. Ajá. No había paz. Era lo único que no había, pero los sacerdotes y profetas con palabras mentirosas decían, tranquilos, paz, bendiciones, era su palabra, era su mensaje. Y es como ahora dicen, ¿no? No, yo quiero ir a un lugar donde me digan, hablen bonito, donde me digan cosas bonitas, por lo menos para que me sienta bien, aunque no esté bien. Y es lo que estaban haciendo esos profetas, dice, curan la herida de mi pueblo, ¿verdad? Dice, curan la herida de mi pueblo en el 14, y curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, con livialidad, diciendo, paz, paz, paz. O sea, andaban de la patada todos, muy mal, espiritualmente y con muchos problemas internos en lo civil también. Pero los profetas y sacerdotes, con palabras mentirosas, trataban de aliviar esa situación. Como se hace ahora, ¿no? O sea, hay mucha gente que anda muy mal, pero por lo menos si escuchan que van a ser ricos, que bendiciones, que paso, por lo menos se van a sentir bien aunque no lo estén. Es como, dales promesas, anúnciales bendiciones, aunque sean mentiras. Nada de eso de obediencia, de rectitud, pura cosa bonita. Así que, aunque estén sus vidas del nabo, pues por lo menos que las palabras mentirosas los hagan sentir bien. Y eso es lo que estaban haciendo los sacerdotes y los profetas. Nada más, tratando de curar la herida con palabras mentirosas. Gente que vivían de ilusiones y de falsas promesas de hombre, porque no eran de Dios. Y luego le dice, ustedes ya ni siquiera saben lo que es la vergüenza. O sea, son ya desfachatados totalmente, desvergonzados por completo. Gente que ya perdió toda vergüenza, todo pudor ante Dios. Que saben su situación, pero no les importa. Ya se acostumbraron a vivir en esa situación. Siguen sin escuchar, les gusta vivir sin una relación íntima y de obediencia con Dios. Estos solamente tenían una apariencia. Y a Dios le choca la apariencia, hermano. En Apocalipsis dice, mejor que seas frío o caliente. Todo o nada. Porque a mí los tibiecitos no me gustan, dice Dios. ¿Qué hace con ellos? Los vomito. Esos seguían en una apariencia totalmente lejos de Dios. Jeremías está tratando de arreglar las cosas, de que lo escuchen para evitar lo que viene, pero nadie escucha. Dice el 16, así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad, preguntar por las sendas antiguas,
las cuales sean el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿cómo dijeron? No andaremos. Desperté también sobre vosotros atalayas que dijeran, escuchad a la voz del chofar, y dijeron ellos, ¿cómo dijeron? No escucharemos. Por tanto, oíd gentiles y conoced, oh congregación de ellas. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon a mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿A qué viene para mí este incienso de Seba? En otras versiones dice de Sama, y la buena caña olorosa de tierra lejana. Vuestros holocaustos no son a mí voluntad, ni vuestros sacrificios me dan gusto. Por tanto, el Señor dice esto: he aquí yo pongo en este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su cercano perecerán. Wow. Otra vez, una invitación más de Dios a reflexionar. Dice, reflexionen en la senda antigua. ¿Qué es la senda antigua? La ley. Reflexionen en la ley y vean si realmente están caminando en ese camino, si realmente van por ahí. Pero si no van por ahí, los estoy invitando a que corrijan y retoman el camino. ¿Y para qué? Para encontrar descanso. ¿Descanso de qué? Del alma. Jesús una vez dijo estas mismas palabras, ¿se acuerdan cuando dijo, vengan a mí todos los que estén cansados, trabajados, y encontrarán descanso? Dios dice, ustedes están fatigados y están así como están porque se salieron del camino de la verdad. Jesús también cuando llega a decirles eso a la gente, es gente que ya está cansada de la religión. Dice, hay que retomar la verdad. Los invita a encontrar la verdadera paz. Y la verdadera paz solamente se encuentra en el camino de Dios, en la obediencia de la palabra de Dios. Pero la respuesta del pueblo es increíble y tajante, ¿ves? ¿Cómo le contestan a Jeremías? No, no andaremos. No vamos a seguir obedeciendo la palabra. No queremos ya. Y luego le dice, les puse atalayas, dice, puse vigilantes para advertirles de lo que viene. Y la respuesta fue la misma. No queremos oír. No nos importa. ¿Cuánta gente no hay así? Que ya se desvió por completo del camino y dice, oye, tienes que volver a la senda antigua. Y dice, no, ya no quiero. Pero es que, no, ya no voy a oír, no quiero oír, ya, no quiero. Ya con un corazón totalmente endurecido ante Dios. Esta gente no quería escuchar. ¿Sabes por qué no nos gusta escuchar? Porque no nos gusta obedecer. Queremos que sea algo muy moderno, que digas, no, tú haz lo que quieras, hermano. De todas formas, Dios te bendice. No sucede así. Si tú quieres la bendición de Dios, tienes que andar en los caminos de Dios. Y luego el verso 18 comienza a decirle todo lo que va a suceder. Dice, ok, no quieren oír, no quieren volver a la senda antigua, no quieren volver a la ley. Esto es lo que les va a pasar. Y comienza a hablar de la destrucción que viene, pero en el 19:21 les dice algo muy interesante. Dice, como no quieren volver a la antigua senda, ¿verdad? Y como no quieren oír y no quieren volver al camino, dice, yo traigo mal sobre este pueblo, que es el fruto de su pensamiento. No quieren dirección de la palabra de Dios. No quieren escuchar palabra de Dios. No quieren andar en los caminos de Dios porque ustedes son libres pensadores. Como en las redes sociales, ¿no? Todos se ponen ahí en libre pensador. Filósofos. Intérpretes de la vida. Gente que se rige por su propio pensamiento.
Dice Dios, como ustedes son libres pensadores y se rigen por su propio pensamiento y no la palabra de Dios, que es la suprema autoridad. Eso es para el pueblo de Dios, ¿eh? La gente de allá afuera se rige bajo su propio pensamiento y tienen el fruto de su propio pensamiento. Y al final tendrán el fruto de su propio pensamiento. Pero el pueblo de Dios no tiene que regirse por su propio pensamiento. Tiene que regirse por la palabra de Dios. Y la gente siempre dice, no, es que yo pienso, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? No quisieron la dirección bajo mi palabra, bajo mi ley, escogieron su propio pensamiento y no el mío, siguieron sus propios caminos y no el que yo marqué. Dice, va a venir destrucción sobre ustedes. Y aunque me quemen incienso del más costoso, del que viene de allá de Saba, porque cuando la reina de Saba vino a visitar a Salomón, ¿se acuerdan qué pasó? Trajo especies aromáticas que no había en ningún lugar más que ahí. Y ese lugar, esa región era famosísima por sus especies aromáticas. Hay mucho que decir de eso, pero hoy no vamos a hablar de eso. Pero dice Dios, aunque me quemen incienso costoso y me hagan sacrificios de animales, nada de eso me agrada a mí. Wow, está tremendo, ¿no? Lo único que están haciendo ustedes es puros rituales, pura religión externa. Ustedes solo tienen una religión y eso no me agrada, dice Dios. Porque Dios no pide que solamente cumplas con lo externo, con los rituales. Dios no pide obediencia externa, una religión por fuera nada más. Dios pide obediencia y la obediencia es un corazón rendido a Dios. ¿Y por qué está un corazón rendido a Dios? Porque lo ama. Y el amor se demuestra con la obediencia a Dios. Bueno, el final es que estos van a tener un juicio porque son creyentes, rebeldes, solo de apariencia. 22 en adelante, hasta el 30, que es el final. Dice, así dijo el Señor, he aquí viene pueblo de tierra del Aquilón, y gente grande se levantará de los cantones de la tierra. Arco y escudo arrebatarán, crueles son, que no tendrán misericordia. Sonará la voz de ellos como el mar, y montarán a caballo como varones dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos, y nuestras manos se descoyuntaron, se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está en parto. No salgas al campo ni andes por el camino, porque espada del enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio, revuélcate en ceniza, hazte luto como por hijo único. Siempre pasa esta hora. Llanto de amarguras, porque presto vendrá sobre nosotros el destruidor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Todos ellos, príncipes rebeldes, andan con engaño, son bronce y hierro, todos ellos son corruptos. Se quemó el fuelle del fuego, se ha gastado el plomo, por demás fundió el fundidor, pues los malos no son arrancados. Plata deshecha los llamarán, porque el Señor los desechó. Y comienza a decirles, ¿sabes qué? Por tanto, se va a levantar una nación muy grande contra ustedes. Y aquí ya está describiendo la fortaleza y la crueldad de los babilonios y cómo ellos, en contraste con Dios, no tendrán ninguna misericordia como Dios la ha tenido hasta ahorita. Y luego se empieza a oír la reacción del pueblo, su fama oímos. La reacción del pueblo es, ya entramos en temor, ya estamos en angustia, ya estamos en dolor. La recomendación es, ni siquiera salgas. No te atrevas ni a asomarte, porque a donde vayas te va a caer. No hay escape ya.
Y luego le habla a Jeremías y le dice, por fortaleza te he puesto, 26. Entonces el 27, a ver. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre, conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Wow, se dirige a Jeremías y muestra otra faceta del ministerio de Jeremías, y Dios le dice, yo te puse a ti para que examines el camino del pueblo. A ver si por algo llegaran a enderezar el camino, pero tú estás ahí para estar checando por qué camino van ellos. Qué desgastante para Jeremías, imagínate. Sabiendo que todos andaban mal, ¿no? Pues, y luego lo confirma del 28 al 30, dice, pero ¿sabes qué? Aunque te pongas a examinar y yo te he puesto ahí para que examines el camino de ellos, mira lo que dice los siguientes versículos. Todos ellos príncipes rebeldes, andan con engaño. Dice, te he puesto ahí, pero ¿sabes qué es lo que vas a encontrar? Lo único que vas a ver es que todo el pueblo de Dios se ha corrompido. Todos son corruptos, todos son rebeldes, todos son chismosos. 29 y 30. Se quemó el fuelle, gastado el plomo, por demás se fundió el fundidor, pues los malos no son arrancados. Plata deshecha, los llamarán. Dice, lo único que vas a encontrar de toda esta gente es que es una bola de rebeldes chismosos, y son como metales que aunque se fundan, están tan contaminados que no pueden soltar la escoria. No sé si has visto cómo se funden los metales, ¿no? Es un crisol, se calienta con gas a unas temperaturas muy altas, y ahí empiezas a echar las barras de metal y se comienza a fundir el metal. Y luego, para que comiencen a soltar toda la escoria, le echan una que se llama sal de amoníaco. Le echan la sal de amoníaco y en cuanto le echan empieza a hacer ebullición y se empieza a separar todo lo que es cochinada, y luego lo sacan así con un cucharón y ¡pum!, lo tiran por acá y vuelven a echar más sal. Después de un rato otra vez sal de amoníaco. Pero hay metales que están tan contaminados que aunque les eches la sal de amoníaco, el metal no suelta la escoria, y ese metal está contaminado, ya no sirve. Y lo único que se puede hacer con ese metal, ¿sabes qué es? Tirarlo, se tiene que desechar. Te digo porque yo trabajé en eso. Se tiene que desechar. No puedes hacer nada con él. Entonces dice, ustedes son ese tipo de metales que tienen ya unas aleaciones, aunque parece metal puro, tienen unas aleaciones y están tan contaminados que aunque lo metas a fundir y lo metas al crisol, dice, es en vano, o sea, ya no sueltan la escoria. Es un metal que parece bueno, pero no se pudo limpiar. Aún la plata y el oro son de diferentes calidades. Hay oro muy fino, que creo que ya ni existe, el de 24 quilates, ya creo que ni existe, ¿verdad? Y hay otro oro que es mucho más bajo, que es de 10, de 8 quilates, ya es oro un poquito menos refinado. Pero bueno, aquí lo que está hablando es que es algo que ya no se puede limpiar, que es plata de mala calidad. Y dice, como es de mala calidad, lo que se hace con un metal que es de mala calidad, que ya no se puede limpiar, ¿sabes qué hace? Se desecha. Y dice, así les van a llamar a ustedes. Les llamarán, plata desechada los llamarán, o sea, plata que no sirve para nada, porque ya no se pudieron limpiar, con nada. Ya han sido desechados, dice Dios. Y las palabras de Jeremías fueron conforme a la palabra de Dios. Y seguramente esto era muy duro para Jeremías estar declarando esto. Pero Jeremías lo tenía que hacer. Porque el pueblo de Dios siempre tiene que saber la verdad y cuáles son las consecuencias de no escuchar, de la rebeldía, de la desobediencia y de abandonar el camino.
Todas esas historias nos quedan para nosotros como ejemplos. Es cierto, estamos en la época de la misericordia de Dios, de la gracia, pero no tenemos que abusar de eso, ¿ves? Un buen creyente, alguien que ama la palabra de Dios, la obedece, la pone por práctica en su vida. ¿Estamos de acuerdo? Como hoy somos poquitos, hemos terminado. Denle un aplauso al Señor. Dios los bendiga.